Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. El Papa Francisco, ya con 85 años de edad, con problemas de movilidad y con una salud muy frágil, parece que está proyectando el fin de su papado. Todo luce indicar que Francisco se va a retirar. Esa es nuestra visión, sobre todo analizando todo lo que ha pasado en los últimos días a raíz de su viaje a Canadá. Hizo un viaje a Canadá en el que pidió perdón a la comunidad indígena de Canadá por los, por los maltratos de la iglesia hacia la comunidad indígena. Y eso tiene una simbología muy importante, sobre todo cuando usted ve el contexto del papado de Francisco, que ya en febrero, en abril del próximo año, va a cumplir sus primeros 10 años, su década. Recordemos que Francisco fue electo papa en abril del año 2013, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita y el primero que se llama Francisco. Pero ese papado de Francisco ha estado orientado básicamente a dar un mensaje de apertura de la iglesia. Fíjense cómo Francisco durante todo su papado se ha convertido en un hombre dando un mensaje humilde, dando un mensaje de sencillez, teniendo mucho más cercanía con la gente. También es importante ver cómo Francisco ha involucrado a las denominadas minorías étnicas, a las denominadas minorías sociales o minorías de género. Me refiero, por ejemplo, a los gays, me refiero al tema del divorcio, me refiero al tema del aborto. En estos tres mensajes el Papa Francisco, contrario a sus antecesores, hablo de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, pues ha tenido una vocación de mucho más flexibilidad, de en muchos casos, digamos que reconocer, en el caso de los gays y de los homosexuales, reconocerles sus derechos, no maltratarlos, no tratarlos como condenados, condenar la acción, más no a quien la comete. Y eso yo creo que tiene un mensaje importante del Papa, sobre todo hacia una generación en la que este tipo de diversidades se asumen como más flexibles. No hay una condena social a las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. Y eso el Papa lo ha sabido codificar en esta sociedad y ha tratado con ello dar un mensaje de apertura de parte de la iglesia. Lógicamente, no ha dejado de establecer que las relaciones entre personas del mismo sexo van contra lo que establece la iglesia, o contra lo que establece la Biblia, el mensaje de Dios, desde el punto de vista católico. Lo que ha hecho Francisco en este tema es, como ya dijimos anteriormente, es tratar con compasión a las personas homosexuales. Eso por un lado. Por el otro también está el tema del aborto, que el Papa Francisco también ha dado muestras de que no tiene la rigidez en la condena que tenía la iglesia tradicionalmente. Eso, sumado a otros elementos importantes de ese papado, nos dicen que quizás va a pasar a la historia el papado de Francisco como el más liberal de los últimos tiempos. Cuando hablo de liberal, no me refiero al liberal en el sentido europeo, filosóficamente hablando, sino en el sentido latinoamericano, de reconocer este tipo de actitudes, de no cerrarse en el conservadurismo, en temas como estos en los que la sociedad va dando un giro importante. Pero esa es una digresión que he querido hacer para llamar la atención sobre los últimos pasos que ha estado dando el Papa.
Fíjense que en los últimos 6-7 meses es la tercera ocasión que el Papa se refiere a la posibilidad de retirarse, de jubilarse. Lo ha hecho ya varias veces, la penúltima vez a modo de chanza, pero digamos que dejó caer esa posibilidad. Y esta vez ya sí lo ha dicho de manera más formal, más oficial, cuando ha establecido en Canadá que el tiempo del retiro podría estar llegando. Al parecer, el Papa está evaluando en su fuero interno la realidad que tiene con su salud y quizá no quisiera terminar sus días en medio de una responsabilidad tan importante como el papado. Yo pienso que quizás Francisco está cuadrándose el aterrizaje suyo como papa para culminar con su labor en vida y hacer lo mismo que hizo Benedicto XVI, aunque serían dos cosas distintas. Benedicto XVI marca su retiro como papa en el año 2013, en febrero del año 2013, en medio de un contexto de escándalo en el Vaticano, tanto por los problemas de abusos sexuales como por las denuncias por malos manejos en el Banco Vaticano, de las finanzas del Vaticano. Entonces, pensamos que en ese contexto el Papa Francisco estaría, pienso yo, ya ordenando la casa para irse dejando un legado de un desempeño como Papa en el que ha vuelto a conectar gran parte del liderazgo de la Iglesia o de su liderazgo propio, porque hay que decir también que en ese sentido ha tenido una marcha solitaria, no ha podido hacer un movimiento real y efectivamente en el nivel eclesial para convertir a la Iglesia en lo que él quisiera desde el punto de vista de lo que es su papado, es decir, de un pastor de almas cercano a la gente, de un pastor de alma comprensivo de la naturaleza humana y sobre todo de una iglesia mucho más cercano al feligrés, al creyente, más orientada a la parte pastoral que a la parte meramente política, como lo fue el Papa Juan Pablo II, o un papado más orientado a, digamos que, a ser de guardián férreo de los principios del catolicismo, como lo fue el Papa Benedicto XVI. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que Juan Pablo II, si bien fue un papa que tuvo un liderazgo fundamental en el ámbito geopolítico, una participación activa en el marco de la Guerra Fría, sobre todo en lo que tiene que ver con todo el proceso que llevó a que se desmoronara todo lo que es el esquema de la Unión Soviética, sobre todo en el este de Europa. El Papa Juan Pablo II fue fundamental para eso. Pero cuando comparamos esto con el papado de Francisco, ha hecho política de otra manera. Es decir, ya no se ha limitado a la parte ideológica, sino que ha tratado de orientar su visión hacia una parte de la sociedad hacia la cual la Iglesia había estado de espaldas. Entonces, en ese sentido, Francisco ha ido, pienso yo, partiendo de todo lo que estamos viendo, dando señales de que ya él está organizando la casa para retirarse. La última que dio recientemente se trata de las medidas que acaba de tomar para controlar y para quitarle, digamos que, jerarquía y espacio en el interno de la Iglesia Católica al Opus Dei. En primer lugar, hizo que ya quien dirige y quien lidera el Opus Dei no será un obispo, con lo cual le quita una jerarquía importante.
le impide utilizar el anillo episcopal. También tomó una serie de medidas sino para también hacer mucho más transparente la administración del Opus Dei, lo cual implica, desde mi óptica, que Francisco está ya alistando todo para irse. Fíjense este dato: Francisco en abril del próximo año va a cumplir 10 años como papa. No me sorprendería que él en ese momento lo aproveche para, ya cumplido ese ciclo de 10 años, marcar su retiro y abrir las puertas para que la iglesia escoja a su sucesor, que en un video en el que analizamos anteriormente establecimos aquí quiénes podrían ser los posibles sucesores del Papa, el próximo Papa. Vamos a hacer luego otro video en el que vamos a profundizar un poco más en ese análisis, sobre todo viendo la gran posibilidad de que Francisco pues se retire. Fíjense que hablo de retirarse porque este tema del papado, de papas saliendo de su labor en vida, uno no tiene cómo referirse a ello de manera, no hay un concepto, no hay un término que esté, digamos que aceptado en el mundo para referirse a eso, porque, por ejemplo, el Papa no es un rey, no podemos hablar de abdicación del Papa. El Papa, aunque es un jefe de Estado, no es un jefe de Estado al uso, es un jefe de Estado porque el Vaticano es un Estado, pero tampoco podríamos hablar real y efectivamente de dimisión. Hay también una discusión teológica importante sobre si los papas renuncian o no, porque su tarea, su labor como papas está dada no en tanto una elección popular, sino desde el punto de vista de la Iglesia Católica, es una misión que le confiere Dios a ese ser humano para que conduzca a su iglesia. Entonces, tampoco se puede hablar de renuncia, porque a las tareas de Dios usted no renuncia. Por eso preferimos aquí utilizar el término de retiro del Papa Francisco. Yo lo veo probable, lo veo incluso muy cerca, ese retiro. ¿Quién sabe si el Papa Francisco aprovecha las celebraciones que hace la iglesia en diciembre de este año, la Misa del Gallo, toda la liturgia que tiene que ver con el recibimiento del año cristiano? ¿Quién sabe si ese momento lo aprovecha el Papa Francisco para anunciarle al mundo que se retira de su misión, que entra en otra etapa como Papa emérito? Y eso llevaría entonces a la condición rarísima de que tengamos dos papas eméritos vivos, porque está el Papa Benedicto, que también está retirado y que se ha ido a encerrarse al encierro de su vida intelectual, que pienso yo, creo que ha sido el Papa con mayor formación teológica que hemos tenido de los 264 papas que ha habido en la historia universal. Entonces, yo pienso que en el caso de Francisco quizás habría que ver qué tipo de retiro va a tener para él. Hemos visto que el Papa Benedicto ha hecho un retiro importante en el que se ha concentrado en escribir. El Papa Francisco no tiene esa vocación. El Papa Francisco tiene una vocación mucho más pastoral, mucho más de estar cercano a la gente. Ha sido su tradición. Lo que pasa es que ahora tiene una mayor exposición, pero el Papa Francisco, cuando era Jorge Mario Bergoglio, el cardenal argentino, también tenía ese tipo de ejercicio pastoral, de estar cercano a la gente, porque él tiene una concepción de lo que debe ser la fe y de lo que es la iglesia, en tanto, digamos que conductora de esa fe de la gente en Cristo.
Él tiene una concepción de que no debe estar alejado de la gente, sino al contrario, acompañando a la gente. Entonces, para finalizar con este video que hemos hecho, es importante que la gente vea la obra de Francisco como una obra realmente transformadora. Quizás no en el tipo de transformación que uno quisiera ver en la iglesia, pero sí iniciando un proceso interesante que ojalá quien le suceda continúe con esa visión pastoral de abrir la iglesia, de acercar el credo de Cristo, de acercar la liturgia eclesial a la gente, que la gente no vea la iglesia como algo solamente reservado para los virtuosos, que la gente vea la iglesia como un refugio para aquel contrariado y que en medio de esas contrariedades personales lo lleva a cometer el pecado o a caer en delito, y que la iglesia sea un camino para que la gente pueda reformarse o reorientar sus pasos. Recordemos que gran parte de la civilización de los seres humanos, y con ello me refiero a todo tipo de civilización, desde las civilizaciones antiguas hasta la civilización occidental y oriental, están construidas sobre la piedra angular de la creencia en Dios. Es, digamos que, el hilo conductor de toda la civilización de la especie humana, la creencia en Dios. Y entonces, en la medida en que usted esa creencia en Dios la aleja de la gente, la convierte en algo solamente reservado para aquellos, para aquella gente virtuosa, en esa misma medida usted le está negando la civilización a mucha gente. Yo pienso, y con esto voy terminando, que las creencias, la fe religiosa, la creencia en lo divino, le hace bien al ser humano, porque le marca una serie de principios que rigen su vida, y que si uno trata de guiarse por esos principios, pues evidentemente que va a ser un mejor ser humano, y que por vía de consecuencia la convivencia entre los seres humanos va a estar llena de paz y amor. Claro, eso cuando uno ve a la fe religiosa, a la fe en Dios, a la fe en lo divino, como un camino para mejorar la naturaleza humana. Cuando usted lo ve únicamente como un camino para preservar la virtud individual, que niega totalmente, no solamente al pecado, sino al pecador, pues entonces usted está negando en sí la naturaleza humana, porque recordemos que la naturaleza humana es falible, y todos los seres humanos, incluyendo al Papa, podemos cometer errores. Y es ahí que entra entonces la compasión cristiana, la compasión de Dios, que se resume en aquello de perdonar hasta 70 veces 7 y de amar al prójimo como a uno mismo. Porque esas dos cosas, el perdón y el amor, son las bases no solamente de un buen cristiano, sino también la base de una buena convivencia entre los seres humanos, que al final es lo que nos toca para mantener la supervivencia de la especie, que es, desde el punto de vista de la fe cristiana, la principal forma o la principal misión que le da el ser humano, que le da Dios al ser humano, visto desde esa óptica. Creced y multiplicaos, dice la Biblia, que le dijo Dios cuando creó a nuestra especie. Pero también, si usted lo ve desde el punto de vista agnóstico o no creyente, también esa es la misión del ser humano. Ya lo estableció el propio Darwin en El origen de las especies. El destino de todas las especies es la sobrevivencia, que es un poco el crecer y multiplicaos. Entonces, sea usted un creyente de una cosa o sea usted un firme convencido de la otra, lo importante es que se rija desde los principios del amor, del perdón y del respeto al prójimo. Hasta aquí este video de hoy de Líneas de Guerra. Si a ustedes les ha gustado este comentario, denle a me gusta.
Si usted entiende, yo quisiera conocer la opinión de la gente con este tema. Comenten, compartan con nosotros su criterio sobre este tema. ¿Qué pensamos sobre eso? Y sobre todo, suscríbanse para que nuestra comunidad continúe creciendo. Hasta la próxima.